El 20 de noviembre, si no me equivoco, fue el domingo, sí, como dije yo, falleció Eve Bonafini, la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Elías. Sí, una referente ya de la política y de la sociedad argentina, ¿no? Y vamos a tratar ahora, en este bloque, de llevar la lectura y la discusión para adelante, como pretendemos hacer, o sea, usar la historia para entender el presente, pero rápidamente empezar a ver cómo salimos y qué hacemos para adelante, y donde vamos a ir desglosando y vamos a llevar la lectura a entendernos un poco como país y a entender el legado que me parece es importante remarcar, sí, que dejaron todas las Madres de Plaza de Mayo, con Eve Bonafini como una figura central y la voz de liderazgo más fuerte, pero en general todas las Madres de Plaza de Mayo que se han plantado durante 40 años para dejar en la sociedad argentina un legado. Yo lo voy después a desarrollar, pero de ahí queremos llevar el tema a mostrar que de ese legado y algo que parece antagónico, como Madre de Plaza de Mayo y Fuerzas Armadas, hoy tenemos la necesidad de empezar a unificar eso como parte de un mismo proceso y que rápidamente tenemos que empezar a ir hacia una discusión y a empezar a bancar, a pensar y a llevar hacia el 2023 una discusión que entendemos como central, que es la reconstrucción de nuestras Fuerzas Armadas en un mundo complicado, en una región con muchas hipótesis de conflicto a la puerta de empezar a accionar, todo eso empezar a materializarse, y un riesgo muy grande que hay, que si no se hace desde este lado se puede empezar a forjar y a reconstruir del otro. Entonces, para arrancar vamos a ir a definir un poco, digamos, cómo nació esta lucha de las madres y en qué contexto, y creo que ahí, Nico, vos a ver, ponernos un poquito en contexto. Que como profesor de historia está bueno. Profesor de historia, Nico, vamos a decirle a la gente que Nico, aparte de ser compañero militante, es profesor de historia. Que te pongas los auriculares, por fin, Nico. Bueno, perdón. No, está bien. Ahí va. Las Madres de Plaza de Mayo surgen en el 79, en 1979, ¿no? En un contexto de dictadura nacional, la dictadura encabezada por Videla, que derroca al gobierno constitucional de Estela Martínez de Perón. Eso fue, ¿no?, en un contexto donde toda Latinoamérica hubieron dictaduras, en el contexto del Plan Cóndor, un plan comandado por las Fuerzas Armadas norteamericanas, que se le bajaron línea a todas las Fuerzas Armadas latinoamericanas para implantar dictaduras que operen a su favor, y en donde el contexto era que el enemigo no estaba fuera ahora de los países, sino que estaba al interior. Entonces se arman un montón de dictaduras, tanto en Chile, en Brasil, en Bolivia, en Paraguay, en Argentina, un montón de países de Latinoamérica, buscando el enemigo interno, ¿no? Acá se llamó Proceso de Reorganización Nacional, con lo que implica ese nombre. Y claro, acá la fórmula que encontraron estos salvajes, porque no hay otra forma de decirlo, era que el enemigo interno se lo combatía matándolo. Pero claro, no era que los mataban y aparecían muertos, sino que los iban a buscar a las casas, a las fábricas, y nadie sabía qué pasaba. El mismo Rafael Videla dice, no están, cuando le preguntan por esta cantidad, que se llegó a un consenso que son 30.000 desaparecidos, cuando le preguntan, dice, no están ni vivos ni muertos, están desaparecidos. La categoría de desaparecidos la pone él. Entonces imagínate a las madres, ¿no?, que les desaparece el hijo, que no saben, que no encuentran respuesta, que van a la comisaría, no saben, que van y piden audiencia con el jefe del Estado Mayor, que era Videla, y no se lo dan. Imagínense que se les desaparece un hijo, un hermano, que no tienen ni idea por lo que está pasando, y que ya se corren rumores de que están siendo torturados, porque los torturaban, los encarcelaban en centros clandestinos.
era digamos, una desesperación total que no puede pasar a cualquiera de nosotros. O sea, imagínense, pónganse en el lugar de sus madres, o si son madres, imagínense que no poder saber nada de sus hijos. Y en un contexto donde no se podía hacer protesta, donde todo eso estaba totalmente criminalizado, había toque de queda, las madres y las abuelas se empiezan a juntar en la Plaza de Mayo, ¿no? Una plaza histórica enfrente de la Casa Rosada. Y como no se podían quedar quietas, porque estaba criminalizado hacer ese tipo de reuniones, empezaban a caminar alrededor de la Plaza de Mayo. Las fuerzas policiales decían, claro, circulen. Entonces circulaban, y ahí empieza, de hecho las primeras fundadoras fueron desaparecidas también. O sea, cuando se crea la organización, las 3 que comandaban fueron desaparecidas también. Fue real, o sea, no quiero extenderme mucho más porque tenemos mucho para charlar sobre esto, pero la verdad que se la bancaron como muy pocos se la bancaron, ¿no? Mientras algunos, o sea, sin juzgar, tenían la opción de poder irse del país o se podían esconder, sin juzgar esto, ellas estaban dando la cara y peleando por saber qué pasaba de sus hijos, ¿no? O sea, que no es algo que surge políticamente, no es que surge el dolor. Surge de la desesperación de una madre que por ahí hacía 3 meses atrás de que le desaparezca un pibe o una piba, estaba haciendo otra vida, le cambió la vida y la empezaron a dedicar a saber qué pasó, pero porque, claro, es el amor lo que tracciona y es lo que hizo que se plantaran cuando era muy difícil plantarse, como decía Nico, porque estaba absolutamente condenado y militarizado, y encima había un proceso de matar cabezas, porque el problema era la forma de pensar, ¿no? De que, digamos, porque ahí iban a buscar ideológicamente e iban a matar. El enemigo interno era el que pensaba diferente. Exacto. Y en ese contexto, madre, como te digo, sin un arma a la cintura y sin guita en el bolsillo, se le plantaron a la dictadura, y cuando cae la dictadura no se resuelve el tema. Hubo toda una lucha que continúa hasta el día de hoy, pero que sobre todo tuvo que ir rompiendo en Argentina toda la cobertura mediática, toda la cobertura judicial, toda la cobertura de los que fueron cómplices de eso, que obviamente no querían qué cosa, que la sociedad se entere de lo que pasó, de la magnitud y de lo hijo de puta que fueron cuando torturaban gente, cuando mataron, cuando a las embarazadas les sacaban los pibes y tampoco veías. Y se los repartían, obviamente. Digamos, entonces, el proceso de lucha, que cuando lo resumís en lectura, que lo que queremos hacer una lectura histórica, fue estratégico en romper todo eso, mediático, político, digamos, y todos los cómplices de la justicia, todo, con la herramienta de la memoria, la verdad y la justicia. Desnudar, mostrarle a toda la sociedad lo que pasó. La justicia es empezar a pedir, a presionar para que se condene judicialmente a todos los hijos de puta que estaban tomando esas decisiones, digamos, en las cúpulas del ejército, de las Fuerzas Armadas, y, digamos, la memoria era mantenerlo permanentemente vivo, que hoy hasta tenemos un feriado, ¿no? Pero 24 de marzo. Claro, pero sobre todo creo que mostrándolo, cuando la sociedad empezó a ver, cuando se empezó a romper todo lo que protegía eso, y se empezó a poner en evidencia lo que pasó, generaron algo que nosotros entendemos como un legado, que es que hubo una modificación de los códigos sociales, que pasa, digamos, con no mucha frecuencia, pero que sí fueron históricos, que generó una huella tal en la cultura nacional, mayoritariamente en los argentinos, que entendemos que se resume en él: esto, así resolviendo los problemas y nuestra diferencia, nunca más. Y dejó de ser de derecha, de izquierda, de centro, dejó de ser partidario para pasar a ser una cuestión cultural, que nadie quiere resolver los problemas de esa manera, por lo menos la mayoría de los argentinos, y eso quedó
arraigado como quedó arraigado el voto femenino. Nadie, che, el voto femenino es peronista. No, el voto femenino es del pueblo argentino, porque hubo un consenso que a partir de que se dio no se toca nunca más. El aguinaldo y las vacaciones pagas es peronista. No, muchacho, puede ser de derecha, de izquierda, donde te saca, donde te ves al patrón que te dice, mira, loco, este año no te voy a pagar el aguinaldo y la vacación te tenés que dar pago. Claro, tal cual. Porque hay un consenso, códigos sociales, patrones culturales y cosas que me parece que las madres en este sentido dejaron un legado de que de esto nunca más, y que va a ser, y hacen una barrera muy alta a que vuelva a suceder, ¿no? Porque lo condenó toda la sociedad, por lo menos en estas generaciones durante que vivieron y crecieron con las madres instalando hace 40 años, esto culturalmente. 40 años. Pero hubo una consecuencia que también trajo este proceso cultural de instalar el nunca más a través de la memoria y la verdad y la justicia, que fue un proceso de desmantelamiento de las Fuerzas Armadas, digamos, económicamente y sobre todo socialmente, en la condena cultural también muy fuerte que hubo, a ver, en este sentido con total justicia, a todos estos hijos de puta que hicieron esto, pero lo rompieron al sistema de Fuerzas Armadas argentino. Y en cualquier sistema, y en cualquier proyecto nacional, digamos, quizás fue necesario, quizás fue una etapa donde había que terminar con una generación, ¿no? Y marcar un patrón cultural que es dificilísimo de marcar, pero que se marcó. Pero no podemos, como país, hoy, no pensar en reconstruir nuestras Fuerzas Armadas, porque así como las tenemos, estamos en el horno. Por mucho, por donde le quieras entrar, por cualquier perspectiva donde quieras entrar. Si querés entrar, digamos, sacando del biológico, del sentido común, de un país desarrollado, al que todos quieren aspirar, decimos un país desarrollado, potente, sólido, que no tenga Fuerzas Armadas. Y la tiene Estados Unidos, la tiene Rusia, la tiene Ucrania, la tiene Francia, la tiene Inglaterra, o sea, todos los países tienen una fuerzas totalmente desarrolladas que luchan por el pueblo. Sí, y además también hay que recordar que no siempre las Fuerzas Armadas en la Argentina fueron así de salvajes y en contra de los intereses del pueblo, ¿no? Eso es lo histórico, esa es la perspectiva histórica. Porque tuvimos, ¿no? Fuerzas Armadas, un ejército abocado a defender la nación y el interés del pueblo. Y líderes y próceres. Bueno, no. San Martín, Rosa Perón, ¿no? Nosotros que somos en esto, digamos, parte y un engranaje que todavía sostiene la bandera del que necesitamos un proyecto de desarrollo nacional, que es la única manera para ser un país sólido, potencia y justo y próspero. Si no tenés un desarrollo que se piense de interés nacional, es imposible, sos colonia. En la historia, todos los procesos de avance en ese sentido vinieron con líderes, con conducción, que vino de ese lado. San Martín, Rosa, como decía Nico Perón venían de ese lado, pero vinieron a matar gente, a trabajadores, le dieron derechos, vinieron a generar desarrollo, vinieron a generar crecimiento nacional, porque hay un componente muy importante en nuestra historia ligada a las Fuerzas Armadas, digamos, que tiene que ver con dar la vida por la patria, que tiene que ver con defender los intereses nacionales y que está muy comprometida con lo nuestro, con la idiosincrasia de una nación, inclusive también todo lo que pasó en Malvinas, que fue muy fuerte, y tuvimos muchos de los nuestros yendo a defender y yendo a dar la vida por la patria, ¿me entendés? Que es el día de hoy, que también eso lo tenemos que sostener, valorar, porque es muy importante. Así como las madres se movilizan por amor al hijo y cambian su vida para, digamos, generar una justicia, y que por ahí no se dan cuenta, pero generar un cambio cultural en la Argentina como patrón. Y generar una memoria, por supuesto, bueno, del pueblo. Está bien, pero tenemos que tener y respetar a los que dan la vida por la patria. Totalmente. Porque lo necesitamos. Ese es en el costado histórico. Pero hoy entra por otro lado. Es el costado estratégico, ¿no? Vos tenés a los chilenos queriendo invadir la Patagonia, ¿no? Sí, que firmaron un acuerdo de defensa mutua con Inglaterra, ¿no? Hace poquito. ¿Viste? A los chinos veniéndote a robar pescado. Los chinos que te mandan los barcos, entran, todavía no sabemos qué pasó con el San Juan, ¿no? Pero entran, salen, hacen lo que quieren, no tenés ni una hondera para frenarlo. Tenemos la Malvinas con los ingleses, digamos, cada vez más armándola más,
y mirando para la Antártida diciendo, che, esto también, la línea, esto tiene que ser nuestro, ¿me entendés? Tenemos litio, donde los yanquis te clavan una base militar, ¿me entendés? Tenemos recursos naturales que el mundo está queriendo fuerte. Claro, a ver, claro, ese es el tema. Que no solamente nos pasa a nosotros. Vienen los americanos, sí, a robar el litio o a tomar la Patagonia por el tema del agua, como sabemos que grandes empresarios americanos han comprado parte de la Patagonia, pero vienen con las fuerzas. ¿Y qué tenemos nosotros para defender el país? Y lo que decía Nico, te viene con la inteligencia de ellos también. Totalmente. ¿Entendés? Pero, digamos, vos tenés los recursos naturales que quieren todo y no tenés nada para, nadie quien te lo nada para protegerlo. Y hoy está pasando que hay un avance que inclusive se lo está comiendo Brasil, porque le están queriendo los franceses zarpar el Amazonas. Entonces, digamos que encima es regional ya la avanzada y no tenés nada con qué defender tus recursos naturales, fuente de, digamos, un proyecto de prosperidad para el pueblo argentino, poder ser soberano de los recursos. Eso, ni hablar de los pseudo mapuches, eso que digamos que están diciendo que no reconocen al Estado argentino y la Constitución argentina, que creo que es la definición igual invasor. Sí, incluso no, el abogado de ellos está en Inglaterra o en Suiza. Pero volviendo a lo que decías vos, históricamente el ejército y las Fuerzas Armadas han sido una punta de lanza en lo que es desarrollo industrial y investigación científica. De hecho en el año 41 se crea lo que es fabricaciones militares, que no sé, por ejemplo, acá se hizo en fabricaciones militares el Pulqui, que fue el avión a reacción más rápido del mundo. Después estuvo desarrollando tecnología para lo que es la minería, química, equipamiento ferroviario. De hecho en fabricaciones militares se hizo lo que es la línea eléctrica del tren Roca. Todo eso lo hicieron. No solo se hicieron, no sé, por ejemplo, chaleco antibala, vehículo blindado, cohete, municiones, los fusiles, sino desarrollar tecnología para la prosperidad y para el desarrollo industrial nacional, ¿no? Se hizo un instituto de investigaciones científicas que hoy, bueno, hoy depende del Ministerio de Defensa. No, pero está así chiquito. Acá te estoy diciendo que hasta radares se hacían. Mira, hoy tenés a los chilenos haciendo eso. Che, mira, le mando un dron, pasa y no suena ninguna alarma, nadie se entera. No tenemos nada, o sea, tecnológicamente, digamos, no somos expertos en esto. Es que somos, digamos, ¿en dónde nos movemos nosotros? En el plano de, digamos, alinear cosas, digamos, donde hay capacidad de desarrollo para que se desarrolle con gente idónea en eso. Nosotros no somos ni militares ni eso, pero nos damos cuenta de esa hipótesis de conflicto, nos damos cuenta que no tenemos sistema de defensa nacional, nos damos cuenta que históricamente no, digamos, hay algo que nos pasó en el medio y que lo trabajamos culturalmente durante casi 50 años para resolver ese nunca más, pero que históricamente digamos, las Fuerzas Armadas estuvieron defendiendo la patria, y un sector de las Fuerzas Armadas encima está ligado al nacimiento del peronismo, ¿me entendés? En ese sentido. Entonces, culturalmente tampoco tenemos que empezar a avivarnos. Y sobre la cuestión estratégica, yo te digo una más. Hoy hay algunos que sí están pensando en reconstruir el ejército. Mientras uno lo financian y arma el Ministerio de Género y Diversidad y no sé cuántas cosas más, pasan todos los, claro, todo. Hay algunos que están y generan un ruido terrible en todo lo que queda, o lo poco estamos que tenemos de las Fuerzas Armadas. Juntos por el Cambio, ¿sí? Para que quede claro. Está claro que Pichetto está moviéndose en ese sentido, Burris se está moviendo en ese sentido, con la embajada de Israel atrás, con la embajada norteamericana atrás. Entonces, muchachos, si no empezamos a pensar esto... Mientras que el Frente de Todos desfinancia a las Fuerzas Armadas para financiar un Ministerio de Género. Pero aparte lo condena, ¿me entendés? Se te miren los mapuches, tú ahí le llevan planes y un plato de comida. Muchachos, no, porque es tirarse un tiro en la pata. Si vos no tenés un ejército que defienda los intereses nacionales, los intereses del pueblo argentino y del desarrollo nacional, y te lo arman lo que juegan para lo que te quieren, digamos, zarpar todo, corres el riesgo que se vuelva a dar una situación de mierda ligada a las fuerzas. Sí, y no solo con fierros, no solo con fierros y con balas, sino con desarrollo de software, con inteligencia, con un montón de cosas que hoy
si las tenemos, se las compramos ¿a quién? Se las compramos a Estados Unidos, se las compramos a Gran Bretaña, se las compramos a Israel. Entonces, vos no sos dueño de tu información. Exacto. No sos dueño no tenés confidencialidad. No sos dueño del manejo de la tecnología. Claro. Y que es, me parece, para... Y tampoco los datos, como te dice, lo más importante, más allá de la tecnología, son los datos, la información. Eso todavía es peor que la tecnología, que ellos tengan toda la manejen toda la información del país. Y en eso es donde a nosotros nos gusta juntar las cosas. ¿Por qué? Porque ya hablamos de la historia, ya hablamos del legado, ya hablamos de la necesidad y de que tenemos que ser hábiles para entender que tienen que ser, digamos, unas fuerzas armadas que jueguen para la nación y no para el enemigo. Y ahora empezamos a juntar las cosas. Lo que voy a decir de la tecnología, que me parece que es hoy en el tema de defensa, para donde va el desarrollo, para donde se concentran los cañones. Nosotros teóricamente somos un país donde nos destacamos porque viene creciendo y tenemos buenos profesionales en todo lo que es, como decíamos, software, programación, seguridad informática. Exacto. Seguridad informática. Eso es básicamente seguridad informática. ¿Y para quién trabajan hoy? Y bueno, yo te puedo dar un ejemplo, si querés. Mi hermano es ingeniero en seguridad informática. Estuvo trabajando, te doy un ejemplo entre millones de ejemplos que hay. Estuvo trabajando mucho tiempo para la seguridad del ejército argentino, que es malísima, obviamente no tiene presupuesto tampoco para poner grandes sistemas de seguridad, y hoy por hoy profesionales como mi hermano y otros tantos millones que hay, están laburando para empresas de afuera. Mi hermano estuvo laburando para la TAM en Estados Unidos y hoy está laburando para una empresa árabe. Bueno, ¿por qué? Porque acá primero no los valorizan y segundo no les pagan. Pero tampoco, más allá de no pagarle lo que les corresponde que le paguen para hacer la seguridad, no pueden desarrollar porque no hay presupuesto, el país no tiene, o sea, el país en vez de poner el presupuesto en género y gastarse esa fortuna en la pelotudez que hicieron en San Luis, por ejemplo, tendrían que poner en software para hacer seguridad informática y no lo hacen y lo gastamos en los LGTBQ+, o en las marchas del orgullo gay que no se Yo tengo a mi hermana que está en la Fuerza Aérea. O sea, ellos se pagan su uniforme y encima le dan uniformes usados. Bueno, la Policía Federal es lo mismo. Dale, no solamente que hay financia, sino que se tienen que hacer cargo de ellos. Pero eso fue siempre, porque mi papá era federal y te estoy hablando de hace 800 años. Estamos y el uniforme te lo descuentan. Pero también estás poniendo plata para usar un uniforme usado. Ni siquiera, o los chalecos antibalas o todo lo que... Todo. Digamos, no tenemos nada. Viene China con un escarbadiente y nos invade. Bueno, o sea, a eso quería ir porque, digamos, para ir para adelante, si tenemos cabeza tecnológica, ¿me entendés? Si tenemos profesionales en eso, porque esto es un debate que da para largo y nos quedan 5 minutos, pero tenemos que aprovecharlo, porque tenemos cabeza que pueden empezar a generar dentro del sistema de defensa y de las Fuerzas Armadas, universidades, escuelas, formación. Te tenés que traer esos cuadros que están formando para otro y jugando para otro y empezar a traerte lo bueno, pagarle como tenés que pagar, formar cuadros. ¿Y a quién tenés que formar? Al pueblo tenés que formar. Al pueblo. ¿Y quién es el pueblo? Y el pueblo hoy son los pibes que tienen de 18 a 25 años, arrancá por ahí, porque están haciendo nada. Por ahí están con un plan social, una changuita y perdidos en el futuro porque nadie los incluye y vos tenés gente totalmente para formar, excluidos. Pero no solamente para formarlo y decirle escúchame, este es el desafío, en 6 años un pibe que está tirado allá y que cobra 25 al estudio, lo metemos acá adentro y en 6 años me tiene que estar programando para el Estado argentino y viviendo como tiene que vivir alguien que programa para el Estado argentino. O sea, le das una vida digna y un rol social importantísimo a un montón de tipos. Si vas a convocar tipos para engrosar las Fuerzas Armadas en todo lo que tenés que engrosarla, no los convoque como hace la reta que pone a 2 chetos así, re simpáticos, y trabajá en la fuerza. ¿Qué trabajá? Convoca a lo que, digamos, convocarlo desde el nacionalismo, ponelo, no ponga tantos colores, poner la bandera argentina atrás, tipos así cruzados de brazos, ¿me entendés? Un tatuaje de Malvinas, un anteojo negro diciéndole, ¿querés venir a defender la patria? El Estado te está convocando porque te necesitamos, ¿me entendés? Y vas a hacer carrera en las Fuerzas Armadas. Y empezar a convocar y empezar a meter una cuestión nacional y una cuestión que dé respeto. Si desarrollaste un dron con todos estos pibes, con la tecnología, metiéndole cabeza y es tuyo, vos manejás la tecnología, entonces agarrás un barco viejo, como hablamos, agarrás un barco viejo y le decís, mirá, si cruzan el mar argentino,
nosotros sacamos de acá en 4 minutos, plum, te volamos el barco. Y si lo mostrás al mundo, ¿me entendés? Y el protocolo va a ser así, así. Tenemos que tener a los referentes de las Fuerzas Armadas, que sean de las Fuerzas Armadas y que hablen cortito, ¿me entendés? Parejo, y que jueguen para acá. Porque si no van a jugar para otro lado, muchachos, pues se va a rearmar, ¿me entendés? Y la última, si vos desarrollaste esta tecnología, empezás a desarrollar la tecnología y las cabezas apuntadas de la tecnología, que tiene que ver con la reconstrucción de las Fuerzas Armadas y los sistemas, después se lo podés vender a otros también, muchachos. Se lo vende a los bolivianos, a los paraguayos, se lo vende a los venezolanos y a todo aquel que quiera tener, digamos, un sistema o sistemas de defensa que no estén tan manoseados y permeados por lo que son las potencias, que son los que hoy te vienen a vender eso. Que justamente lo que está diciendo, las primeras potencias lo que mayoritariamente tienen es una fuerza armada de lujo, de primer nivel, cosa que nosotros no tenemos. No tenemos, y creo que la apuesta es hoy, para la campaña política del año que viene, desde el peronismo, desde los proyectos nacionales, tenemos que empezar a pensar, pedir, y digamos, sobre todo, poner también arriba de la mesa que nosotros necesitamos reconstruir las Fuerzas Armadas que guarden la nación, que cuiden nuestros recursos naturales, que cuiden nuestra frontera, que den la vida por la patria, porque necesitamos eso, y que también den un rol social a muchos que hoy no lo tienen, para que sean eslabones clave digamos, de esto. Y no sean unos marginados de la sociedad. Y empieza a generar un liderazgo en eso de Argentina, ¿no? Argentina liderando la región, porque no se le ocurre a ninguno, y no tiene las cabezas para generar la tecnología para después venderla, y no puede haber muchos en eso. Y redondeame, te redondeo, pero no te lo quiero redondear yo, esto. Porque muchos progres, no lo que estamos diciendo, lo que nosotros decimos, te tildan de facho. Y muchos, por ahí los nacionalistas, que están metidos en una línea casi impermeable, que digamos hay una mancha, entonces ya no sirve. También ven a las madres de Plaza de Mayo como las que destruyeron por ahí las Fuerzas Armadas. Ahora, para terminar, ¿esto cuándo lo dijo? Lo dijo el 31 de agosto, si no me equivoco. 31 de agosto, esto lo encontró si ayer. no me equivoco. Bien, que no lo sabíamos cuando voy a leer la ¿Quién lo dijo frase primero? Eve de Bonafini. A ver. Todos los milicos no son asesinos, necesitamos a las Fuerzas Armadas de este lado para nosotros. Bien. Antes hace poco, digamos, antes de morirse, no solamente luchó para dejar un legado, sino que, por suerte, está avalando lo que nosotros estamos diciendo. Mire, muchachos, que si no juegan para el proyecto nacional, para el pueblo argentino, porque no son todos hijos de puta, y los necesitamos de este lado, van a jugar del otro. Van a jugar para los que quieren, ¿me entendés? Un país colonia.